Profesor, buenos días, compañeros, buenos días. Tengan ustedes un cordial saludo por parte de mi grupo. La parábola es una curva que se estudia en el área de las matemáticas para poder comprender y analizar distintos casos que se dan en nuestra vida diaria, aprendiendo su aplicación como un balón de fútbol empieza su trayectoria en forma parabólica o como también un barco hace una trayectoria parabólica para llegar más rápido a su destino. Estudiar y entender la aplicación de la parábola en nuestra vida es importante y primordial para lograr analizar distintos casos que se pueden presentar en nuestra vida diaria como también profesional. La humanidad a lo largo de la historia ha necesitado realizar muchas estructuras, demasiadas, para poder solventar las necesidades de la sociedad. La creación de las escaleras, los barcos, son lo más pertinente que hemos creado. Pero la creación de los puentes es lo cual son de mucha ayuda para el traslado, comunicación y transporte. En la sociedad de Cajamarca hay una necesidad de utilizar puentes por tener una biodiversidad amplia en torrentes, por lo tanto, nuestro grupo empezó a analizar y logró definir que el puente colgante de Tusco es demasiado interesante. Y siendo así, como realizamos y llegamos a la definición de nuestro estudio de trabajo, que es la parábola en el traspaso de las personas y el comercio. Profesor, saludos. En este momento me ha tocado hacer los objetivos y la formulación del caso. En el caso de los objetivos, tenemos cuatro objetivos principalmente. El primero sería hallar la parábola en el puente colgante de Otusco. El segundo es saber cuáles son las medidas para poder hallar esa parábola. Tercer objetivo es la unión como equipo, la fortaleza como equipo. Y como último y cuarto objetivo sería saber más sobre los lugares turísticos de Cajamarca y cómo estos están ligados a la matemática. Bien, en la formulación del caso. En la formulación del caso, reunidos ya como grupo, nos pusimos a pensar en qué lugares turísticos de Cajamarca había parábolas. Y bueno, como vemos en la catedral, esa puerta es una parábola, pero quisimos ir más allá y dijimos en Otusco, el puente colgante de Otusco. Así que fuimos, medimos, vimos que la longitud era 45 metros, más 3 metros más a los costados. Esa baranda medía 4 metros, 2 le dimos, y así formulamos nuestro caso. Gracias. Buenos días, en esta oportunidad les voy a explicar sobre nuestro proyecto que es sobre la parábola en el traspaso de personas y comercio. Esta vez hemos hecho sobre el puente colgante de Otusco. Bueno, les voy a hablar sobre lo que son los puentes colgantes. Ya, un puente colgante es un tipo de puente en el que la plataforma o la parte que soporta la carga se cuelga por debajo. El diseño varía dependiendo de su función y la naturaleza del terreno sobre el que se construye. Sus fuerzas principales en puente colgantes son de tracción en los cables principales y de una comprensión en los pilares. Todas las fuerzas en los pilares deben ser casi verticales y hacia abajo. Bueno, estas son las medidas que hemos sacado sobre el puente colgante de Otusco, que su longitud es de 45 metros y la torre que es de 4 metros y de 3 metros que es hacia allá, que son ambos iguales, y una superficie vertical que es de 5 metros. Bueno, su función principal de los puentes colgantes es proteger obstáculos naturales como valles, ríos y también lagos. Bueno, este puente nos sirve para que podamos transitar fácilmente, y también a personas que tienen por ejemplo, sus para que exporten cosas, también les puede ser más fácil, ya que así pueden desplazarse fácilmente y sin ninguna dificultad. Gracias. El saludo al docente,
A continuación voy a tratar de explicarle la resolución del ejercicio. Primero, para poder hallar la información del puente, he tenido que buscar información, ¿no? Y ubiqué un puentecito que tiene pues las medidas que se observan, ¿no? 45 metros de punto a punto, una distancia de 45 metros horizontal de punto a punto de la curva, ¿no? De la parábola que se genera. Luego en los costados, ¿no? Lado derecho e izquierdo, hay unos pequeños tramos en forma de triángulo donde la distancia horizontal es de 3 metros, la distancia o la altura del puente es de 4 metros y tenemos una diagonal que ejerce como refuerzo, se podría decir, de 5 metros, ¿no? Igual en el otro extremo. Listo, entonces con estos datos yo puedo resolver, ¿no? El problema matemático actual. Entonces, en primer lugar, yo para poder resolverlo necesito trazar un plano cartesiano, ¿correcto? Justamente a mí me favorece que este plano cartesiano pase el punto o se ubique el punto de origen en el centro donde se genera la parábola. Entonces, si nos damos cuenta que es en el punto medio donde se genera la parábola, está ubicado en este lado. Entonces yo trazo ahí un eje y un eje X y ya tengo mi eje de referencia. Entonces una vez que yo he trazado mi eje de referencia, puedo visualizar mejor el problema. Entonces con ello yo puedo decir que mi vértice se ubica en el origen, por lo tanto el vértice es 0, 0. Como yo sé que el vértice se ubica en el origen, entonces la forma de la ecuación de la parábola en el origen es que se abre respecto al eje Y, porque se está abriendo respecto al eje Y, es x al cuadrado igual a 4p por y, donde tenemos que hallar el valor de p. Entonces yo bien puedo usar el valor p2 o p1, que acá lo veo, y con ellos pues trabajar para poder hallar ese valor de p. Entonces si ubico, si p2, perdón, p1, p2, si p2, el punto 2, perdón, vale 22.5 en x y 2 en y, que pertenece a la parábola, se tiene que x va a ser 22.5 y y va a ser 2. Reemplazando estos datos en la ecuación de la parábola, decimos entonces 22.5 al cuadrado, que es x, es igual a 4p por y, que vale 2, ¿correcto? Entonces 22.5 al cuadrado es igual a 4 por 2, 8p. No voy a resolver nada hasta el final. Entonces p, despejando, 8 pasa a dividir, sería igual a 22.5 al cuadrado entre 8. ¿Correcto? Entonces resolviendo esto en una calculadora, puedo calcular P, que vale igual a 63.28125, ¿correcto? Entonces la ecuación será, reemplazando el valor de P, x al cuadrado igual a 4p por y, donde P vale 63.22125. Perdón, aquí me confundí, entonces lo vamos a corregir. Entonces, efectuando, decimos que la ecuación de la parábola finalmente es x al cuadrado igual a 4 por 63.28125 por y es igual a x al cuadrado igual a 253.125 y. Entonces, esta sería la forma de la parábola del puente. Reemplazando, por ejemplo, si y vale... si nos damos cuenta, si y vale 2, me va a dar justamente en el otro lado dos valores, positivo y negativo, por el valor cuadrado, ¿no? O porque está al cuadrado. La inversa es la raíz, y la raíz siempre sabemos que se calcula un valor positivo y un negativo, que justamente son en ambos extremos iguales, sino que el primer valor, que es respecto a x, en uno es positivo y en el otro es negativo. Si ubicamos el punto x igual a 1, por ejemplo a 10, podríamos ubicar el valor de y. X igual a 20, el valor de y, sucesivamente hasta ubicar pues obviamente los extremos de dicha parábola. Gracias. Bien, buenas tardes. Para esta última parte del trabajo voy a hablar acerca de las conclusiones a las que hemos llegado. Teniendo en cuenta el tema ya antes expuesto, es la aplicación de la teoría de las parábolas en la construcción de puentes de resistencia. En el dibujo del puente colgante de Otusco vemos que la curva que toma el cable o la forma parabólica que toma es debido a dos razones. Una de ellas es el peso de las personas que pueden pasar por él, así como el peso del mismo puente en sí. Esta forma parabólica puede ser más notoria conforme un cuerpo avanza más al centro, ¿no? Como vemos aquí, incluso la misma base del puente puede también tomar esa forma parabólica.
La parábola es una sección cónica. Los conocimientos adquiridos aquí no solo son para aplicarlos en clase, sino también en nuestro entorno, ya que existen muchas formas parabólicas, como podemos ver, los túneles, el ingreso, en la salida de los mismos, en las antenas parabólicas, o también en el simple hecho, por ejemplo, del bote de un balón, en la trayectoria que toma la pelota al rebotar, ¿no? Por lo tanto, es un elemento con el cual estaremos en contacto diario y es importante estar familiarizados con ellos. Agradezco su atención y muchas gracias.